tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy, una vez más, nos retrotraen, no por nostalgia, sino por la sensación de peligro que ello implica, a viejos esquemas que parecían superados de los tiempos de la Guerra Fría. Esto ya parece un lugar común, pero en este caso, no por la reiteración del concepto, este se desgasta, sino que se subraya. Y ahora todas las zonas de roce entre lo que era la vieja Unión Soviética y la organización del Tratado del Atlántico Norte, otra vez resabios de la Guerra Fría, y lo digo con conocimiento de causa porque estuve en maniobras con la OTAN en plena Guerra Fría en Europa y aquello era impresionante. Ahora nadie quiere suicidarse y la gente está tratando de vivir lo mejor posible en Europa y donde sea. Pero estos juegos geopolíticos, más el agregado de que un señor Trump es la trampa que nos han puesto en Washington los electores estadounidenses, cambia el juego, ¿no? Algunos quieren, además de ser presidentes, ser comandantes en jefe de una crisis para demostrar que tienen lo que hay que tener. Pero, en fin, no estamos para el análisis psicológico hoy, sino para el análisis geopolítico. Entre estos roces de capas tectónicas, para decirlo de alguna manera, con resabio a Guerra Fría, empiezan a descuadrarse todos los países árabes como si hubiera un plan maestro, y en medio de esta crisis y a la sombra de esta crisis, Israel sigue avasalladoramente violando toda resolución de la ONU, el propio organismo que le dio nacimiento a Israel, fabricando habitaciones, granjas, todo en terrenos que antes eran de los palestinos y sin detenerse. A la sombra de unas crisis aparecen otras. Moscú observa esto con cierta paciencia, los ámbitos de la OTAN en los que alguna vez estuvimos de maniobra en plena Guerra Fría en Alemania, vaya que era digno de verse eso, ¿no? Esto lo que no me gusta es que se parece a aquellos años, en que cuando íbamos de maniobra había que decir, señores de Moscú, vamos a mover todo este aparataje militar y estas son maniobras, porque todo el mundo vivía con el dedo en el gatillo. Bueno, lamento decirles que esto se está pareciendo demasiado. Yo diría que es el momento de ver los acontecimientos en pleno desarrollo y dejar que ellos nos guíen en medio de este preocupante escenario. Lo que tenemos acá, aparte de que se expresa un poco por sí solo, es lo que está ocurriendo allá, de Medio Oriente, blindados, transporte de tropas, blindados de artillería, tanques de guerra de diferentes tipos, artillería ligera montada en vehículos todoterreno, todo vale ahí. La ofensiva del ejército sirio contra Daesh en Al-Bab. Mucha pose en algunos tiradores acá, ¿no? Cuando uno ha estado en muchos frentes de guerra y que les habla estado en 6, uno se da cuenta cuando hay pose y cuando de verdad están combatiendo. Si estuvieran combatiendo, esta gente no andaría tan de pie, andaría acurrucaditos en lo más cerca del piso. Pero en fin, siempre es bueno salir en televisión y que nos vean en casa, ¿no? Las tropas sirias cercan desde la ciudad de Hanazer y el embalse Al-Azad, ubicado en el río Éufrates histórico, informa una fuente militar. Otras unidades de tropas se marcharon de la aldea Tayyara hacia la ciudad de Al-Bab. ¿Quién habla? Bueno, aquí habla un hombre, importante miembro del grupo del Sultán Murad, y dice, gracias a Dios la brigada del Sultán Murad fue capaz de atravesar la línea del frente del Daesh, el de Estado Islámico, este engendro que han inventado ahora, de la ciudad de Al-Bab. La montaña de Al-Qaed fue completamente liberada, así como el hospital, y también patrullamos al lado occidental. Allahu Akbar, Dios es grande. ¿Quién habla aquí? Estamos en Ankara, en Turquía. Y esto es uno de los hombres que marcan la jornada hoy. Nada menos que el primer ministro turco Binali Yildirim, quien dice, los distritos exteriores de la ciudad han sido controlados y la operación para tomar el pueblo de Al-Bab
bajo control total, está en marcha. Es cierto que las fuerzas sirias están tomando acciones desde el sur hacia el norte, pero como resultado de nuestra coordinación con las fuerzas de coalición y Rusia, estamos tomando las precauciones necesarias para evitar posibles enfrentamientos. Nadie quiere un enfrentamiento grande a esta altura, pero las cosas están súper tensas. Turquía coordina con Rusia ahora la operación en Al-Bab. Y esto es porque nuestras unidades entraron en el centro de Al-Bab y nos coordinamos con Rusia para evitar enfrentamientos con el ejército sirio, dijeron al canal NTV. Los heridos siguen llegando. También señaló que hay un plan desarrollado sobre Al-Raqqa, presentado por Turquía. No olvidemos que Turquía siempre ha sido la punta oriental, la punta de lanza de la OTAN, y está metida en esto, mas no totalmente la OTAN. Más temprano, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, aseguró que el siguiente objetivo del ejército turco en Siria, después de arrebatar a Daesh la ciudad de Al-Bab, será la ciudad de Raqqa. Ankara mantiene desde finales de agosto pasado la operación militar Escudo del Éufrates en el norte de Siria, en el que ya tomó con participación de las fuerzas de la oposición la ciudad fronteriza de Yarabulus y ahora asedia Al-Bab. Desde luego, el tema es cómo trasladar a tiempo a los heridos del frente de operaciones hacia los centros de asistencia. Como ven, muchas caras tapadas, mucho esfuerzo, aún en una zona segura de que no se vean los rostros. Y esto significa la tensión ambiente y la operación de tropas especiales, que no quieren y no deben ser identificadas. La tensión es grande. Hay un plan detallado sobre Al-Raqqa presentado por Turquía, que está muy involucrada, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró que el objetivo de Turquía es expulsar a los terroristas de los territorios fronterizos del norte de Siria y crear una zona de seguridad para los desplazados internos, zona de unos 5.000 kilómetros cuadrados. Daesh, el autodenominado Estado Islámico, es un grupo terrorista proscrito en muchos países, incluido proscrita en Rusia. ¿Quién los está alimentando? ¿Quién les da el apoyo logístico? ¿Quién les da el armamento? Cualquiera sea el caso, Sameh Shukri, Relaciones Exteriores de Egipto, estamos ahora en Amán, Jordania, también llevaban hoy, vean, las 3 generaciones después del rey Saddam Hussein, ¿no?, reflejadas en los retratos de las paredes. Ya teníamos al nieto de aquel recordado monarca, que además era piloto. El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Sameh Shukri, dijo: el alto el fuego es imperativo a fin de proteger al pueblo sirio de todo lo que han afrontado hasta ahora. Estamos a punto de entablar nuevas conversaciones de paz que esperamos incluirá igualmente a todos los grupos nacionales de oposición siria, y estas conversaciones pondrán el país en el camino hacia el fin de este dilatado conflicto armado para poner fin a sus devastadores efectos sobre el pueblo sirio. Esto pareciera, decimos nosotros, ¿no?, el plan maestro para ir destruyendo a cada país árabe soberano y que no se sumaba a ciertos intereses. Por su parte, el ministro jordano de Relaciones Exteriores, Salman Safadi, ha dicho: participamos en todos los esfuerzos diplomáticos que se están llevando a cabo en relación con el conflicto sirio, como parte de nuestros continuos esfuerzos para apoyar cualquier movimiento que pueda contribuir a poner fin al conflicto y poner fin al sufrimiento del pueblo sirio. Hay conversaciones como un intento de garantizar un alto el fuego en toda Siria, especialmente el sur, y como un paso que reanude las conversaciones de paz encabezadas por las Naciones Unidas y con la asistencia de todas las partes pertinentes. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shukri, los asentamientos son ilegítimos, y esto es confirmado por un consenso internacional y por las leyes internacionales, por lo que es importante reiterar estos principios, pero también estamos trabajando, comunicándonos con ambas partes del conflicto, con los elementos, partidos internacionales, para poner fin al tema de los asentamientos. Esto es por la descarada y permanente expansión en territorio palestino, violando toda resolución de la ONU de parte de Israel, ¿no? Por supuesto, Israel cuenta con la bendición de Estados Unidos, del Reino Unido y otros cuantos. El ministro jordano de Relaciones Exteriores, Ayman Safadi, ha dicho: en nuestra opinión, Jerusalén es extremadamente importante. Nuestra postura firme es que rechazamos cualquier esfuerzo unilateral que intente cambiar la identidad
árabe, musulmana y cristiana de la ciudad santa de Jerusalén. Eso es correcto. Los cristianos también somos dolientes de esto. Esta postura ha sido claramente articulada por Su Majestad y hemos transmitido nuestro punto de vista sobre el resultado de cualquier decisión que amenace la identidad de Jerusalén con claridad y honestidad, y con la administración de Estados Unidos, que siempre juega a favor de Israel, porque el lobby pro-israelí en Estados Unidos es poderosísimo. Vean esto: generadores, elementos básicos, Egipto y Jordania, discusiones sobre el conflicto sirio y asentamientos israelíes que no terminan de expandirse ilegalmente y contra toda resolución de la ONU, el mismo organismo que dio lugar al nacimiento del Estado de Israel por otra resolución. Bueno, la gente de la Cruz Roja, Afganistán, el Estado Islámico, todo entra en la misma licuadora. Aquí, en el hospital de Wosyan, Freedom Hamidi dice: hemos recibido 6 cuerpos de los trabajadores humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja a las 4 de la tarde. Hoy en día estos cuerpos fueron traídos desde el área de Dashi del Leili, de Shebergam. Los cuerpos están ahora en este hospital. Y el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, Yves Dacourt, también declaraba sobre estos dramas que se están expandiendo como fuego en un bosque seco. Hemos conocido hace unas horas que hemos perdido a colegas de Afganistán, en Afganistán. Y se refiere a servidores de la Cruz Roja. Les han disparado. Debo decir que al principio parece imposible. Era una región que conocíamos muy bien y que son colegas muy experimentados, sabiendo que han sido asesinados, atacados directamente. Es la peor noticia posible. Por supuesto, el choque es el primero en darse cuenta de lo que significa para nuestras acciones en Afganistán, lo que significa para los afganos, para las familias, para los colegas. Todavía no puedo creer que haya gente que ataque y asesine a los colegas de la Cruz Roja Internacional. Mueren 6 empleados de la Cruz Roja en Afganistán tras un ataque deliberado. Hay dolor e indignación. El portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que no se sabe qué grupo armado realizó el ataque al convoy con ayuda humanitaria. El director de operaciones, Dominic Stillhart, desde Ginebra, dice: uno de nuestros equipos que viajaban por el norte de Afganistán tratando de llevar ayuda humanitaria fue atacado y 6 de nuestros colegas afganos fueron asesinados. 2 están desaparecidos y esto realmente es un terrible golpe y todos estamos indignados porque parece un ataque dirigido contra un convoy claramente identificado como de la Cruz Roja Internacional, además de viajar por un camino que habíamos utilizado con regularidad en un área que conocemos bien, y el equipo estaba a punto de traer la asistencia necesaria a las comunidades al sur de Mazar, que están al norte de Afganistán. Ayuda humanitaria imprescindible. El Comité Internacional de la Cruz Roja, a través del director de operaciones, Dominic Stillhart, sigue declarando indignado. Bien, Afganistán es un ambiente muy desafiante en cuanto a su seguridad. Hacemos mucho para asegurar la seguridad de nuestro personal, así redundó, en esta parte del país, con este camino en particular, una ruta que conocíamos y considerábamos seguros. Tan seguro como puede llegar cualquiera en Afganistán, y es precisamente por eso que esto es un shock. Realmente no esperábamos que ocurriera un asesinato como este en una zona particular de Afganistán. More important, we really didn't expect anything like this to happen in that particular area of Afghanistan. Comité Internacional de la Cruz Roja, director de operaciones, Dominic Stillhart, dolido, indignado. Al fondo, en croma, el edificio oficial de la Cruz Roja, ¿no? Daba la sensación que estaba allá, pero está en un estudio, como pudieron ver. Las necesidades humanitarias son enormes. Y somos una de las pocas organizaciones internacionales que continúan presentes en todo el país, por lo que, por supuesto, haremos todo lo que podamos para mantener nuestra respuesta humanitaria. De hecho, porque necesitamos entender qué pasó exactamente antes de que podamos reanudar nuestras operaciones de ayuda humanitaria. Because we need to understand what exactly happened before we can hopefully resume our operations. Luego, en esta
dolida e indignada declaración larga. Dice, por el momento decidimos detener todas nuestras operaciones de la Cruz Roja en todo el país, porque también necesitamos, queremos señalar, que es un incidente horrible. Fue un enorme shock para todo el personal. En primer lugar en Afganistán, pero también para respetar a las familias. Asesinaron a 6 de nuestros colegas de la Cruz Roja que iban a llevar ayuda humanitaria. Nuestros pensamientos están muy relacionados con las familias, con el luto de estas familias. Al mismo tiempo, nos concentramos en establecer el paradero de otros 2 colegas afganos que siguen desaparecidos y no hay explicación. En suma, la Cruz Roja suspende las labores en Afganistán tras la muerte de 6 enviados. En Beijing, China, importante reunión bilateral, está la primer ministra británica Theresa May en su visita a China, y aquí quien lleva la voz cantante es el ministro de Relaciones Exteriores, Lu Kang, diciendo: China da la bienvenida a la primer ministra May a visitar China en un momento oportuno en lo que respecta a las circunstancias del Foro de la Cumbre de Cooperación Internacional. Un camino. Vean eso, fotos de la Segunda Guerra Mundial. Dramático pietaje. Y esto no es broma, esto no es película. Esa volada de esa chimenea la vimos en muchos noticieros de la época. Esto fue el desplazamiento. Dice, se respecta a las circunstancias del Foro Cumbre de Cooperación, hay que aprender de lo que pasó en la Segunda Guerra. China acoge a Gran Bretaña para asistir a la cumbre de la Ruta de la Seda, la legendaria Ruta de la Seda. Vean eso. Lanzamiento de los cohetes Katyusha que lanzaban contra los alemanes, los soviéticos. Y el tema de China, que ha empezado a rellenar, y Japón ha empezado a rellenar islas y luego sobre ellas construyen no solo soberanía marítima, sino ponen pistas larguísimas de aviación. 也就是说，任何明智的政治家都非常清楚地意识到，中美两国如果发生 El ministro de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, dice: China da la bienvenida a la primer ministra May para visitar China en un momento oportuno. En lo que respecta a las circunstancias del foro de la Cumbre de Cooperación Internacional, un cinturón, un camino, se celebrará en Beijing a mediados de mayo de este año. Muchos países de la comunidad internacional han expresado ahora su voluntad muy positiva de participar en la reunión y hasta ahora los preparativos se están desarrollando sin problema. El vocero de la Cancillería china ha hecho presente la posición del país. China ha dedicado $40.000 millones a un fondo del Camino de la Seda, una idea que fue la fuerza impulsora detrás del establecimiento del Banco Asiático de Inversión de Infraestructura, respaldado por China. Hasta el momento, China ha dado pocos detalles sobre quién asistirá a la cumbre que se celebrará aquí en Beijing. El máximo diplomático del país, el concejal de Estado Yang Jiechi, dijo al diario oficial China Daily la semana pasada que líderes de 20 países confirmaron su participación representando a Asia, Europa, África, América Latina, aunque no dio nombres todavía. Y aquí estamos en Bruselas, obviamente, en el ámbito de la Comisión Europea. El vicepresidente de la Comisión, primer vicepresidente, Frans Timmermans, declaraba: teniendo en cuenta los diferentes intereses en juego, incluyendo las opiniones de los Estados miembros, el Colegio ha propuesto prolongar las medidas que tenemos desde 2013 por un periodo adicional de 18 meses con una eliminación gradual. Y luego se refirió a otras preguntas y dijo: no hay duda que tenemos derecho a proteger nuestra industria de la competencia desleal, de las importaciones objeto de dumping o importaciones subvencionadas, pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta otras empresas que dependen de estas importaciones para desarrollar sus productos finales y darle empleo a miles de personas en toda Europa. Tampoco hay duda de que la energía solar es esencial para nuestros objetivos medioambientales y climáticos. La materia es delicada, no improvisa, lee. Y luego, Frans Timmermans dice:
La eliminación también tiene por objeto garantizar que los productores de paneles solares de la Unión Europea tengan tiempo de adaptarse a una nueva situación. Pero las condiciones precisas son algo que será objeto de debate también con los Estados miembros. ¿Qué hay detrás de esto? La Unión Europea propone extender durante año y medio fuertes impuestos a paneles solares chinos. Todo el mundo quiere ahorrar energía y utilizar la energía solar. Los chinos entran con calidad, estos paneles solares son más baratos y parece que eso ha lastimado a los que los hacen en Europa. La reducción gradual también pretende garantizar a los productores de paneles solares de la Unión Europea que tengan tiempo para adaptarse a la muy competitiva tecnología solar de los chinos, a una nueva situación. Las condiciones precisas tendrán debate ahora también con los Estados miembros. Y esto ya se ha extendido muchísimo y es un plano muy competido. Estas medidas antidumping y antisubsidio contra productos solares chinos han sido aplicadas desde 2013 y su permanencia está siendo revisada. 18 de los Estados miembros de la Unión Europea se opusieron el mes pasado a una propuesta de extensión de 2 años. Esta propuesta será enviada a los Estados miembros para su discusión. Estamos en el Vaticano. La Pontificia Academia de las Ciencias. El tema es donación de órganos humanos. Hua Jianfu, ex viceministro de Salud de China y presidente del Comité Nacional de Donación y Trasplante de Órganos de China. China llevó a cabo más de 13.000 operaciones de trasplante de órganos el año pasado. Tenemos la tecnología de trasplante de órganos que puede hacer lo que otros países pueden y no pueden. Consumimos que en pocos años China se convertirá en el país que trasplanta órganos número 1 en el mundo. Esto tiene un aspecto ético y legal también, ¿no? El doctor Wang Haibo, director del sistema de respuestas rápidas de trasplante de órganos en China. Hay gente que hace turismo para trasplantes de órganos también, ¿no? Pero detrás de esto hay un comercio, no digamos que es de China, pero hay un comercio inmoral, trasplantando, negociando con órganos humanos para trasplante. El gobierno debe tomar iniciativa, ya sea el monitoreo del trasplante de órganos, la represión del tráfico de órganos o la promoción de la donación de órganos. El gobierno es responsable y debe tomar la posición de liderazgo, modelo de China. Los expertos acuerdan considerar crimen contra la humanidad el tráfico de órganos. Fue un encuentro organizado por la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano. Los especialistas de todo el mundo pidieron que sea investigada y condenada mundialmente la práctica del comercio con este tipo de operaciones. Los turistas de trasplantes van a destinos donde no existen legislaciones apropiadas para combatir estos crímenes y proteger así a los pobres y vulnerables, lamenta la declaración, y el Vaticano ha puesto la mano sobre el tema. Los participantes del encuentro, que integraron la presidenta del Instituto de Ablación e Implantes, INCUCAI, María del Carmen Baqué, jefe de cirugía de la Fundación Favaloro, Gabriel Goldolesi, reivindicaron los progresos hechos en materia en algunos países, entre ellos China, aunque cuestionan otros como Estados Unidos y Turquía, que mantienen como destino de turismo para trasplantes. Vaticano, el Papa Francisco, gran salón de audiencias, guardia suiza con uniforme de gala. Io vorrei pregare con voi oggi in modo speciale per i nostri fratelli. Me gustaría orar con ustedes hoy de una manera especial por nuestros hermanos y hermanas Rohingya que han sido expulsados de Myanmar, movidos de un lugar a otro porque nadie los quiere, pero son buenas personas pacíficas. No son cristianos, pero son buenas personas. Son nuestros hermanos y hermanas. Gente pacifica. Non sono cristiani, sono buoni. Sono fratelli e sorelle nostri. Sentido ecuménico, ¿eh? Son hermanos, sean o no sean cristianos. Son seres humanos como nosotros. E da anni che soffrono. Hace años que sufren. Han sido torturados, asesinados, simplemente porque quieren vivir su propia cultura, su fe musulmana. Oremos por ellos.
Oremos por ellos a nuestro Padre que está en el cielo, por nuestro Rohingya. Preghiamo per loro e vi invito a pregare per loro al nostro Padre che è nei cieli, tutti insieme, per i nostri El fratelli. Papa denuncia la tortura y el asesinato de los Rohingya, que son perseguidos por sus tradiciones y su fe musulmana. Alzó la voz de frente contra las persecuciones religiosas, sean de la fe que sean. Y esto supone un gran sentido amplio y ecuménico del Santo Padre, puesto una vez más de manifiesto. ¿Cuántas centenas de veces dijimos el próximo Papa tiene que ser latinoamericano o africano? Bueno, para orgullo nuestro, latinoamericano, y vean cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y por supuesto para bien. Estoy revisando los monitores de los servicios satelitales, no veo nada que mejore lo que les hemos mostrado o que supere lo que tenemos previsto para el segundo bloque. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato y trataríamos de traducir y comentar para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Soy Jorge Gestoso y desde Washington les deseamos. Porque poder escucharnos es poder entendernos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y estábamos hablando en estos días, ¿no?, de las repúblicas bálticas y de los roces de las áreas de influencia de lo que era la ex Unión Soviética y lo que sigue siendo la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y esto nos trae evidentemente al Báltico. Vean la posición de Moscú y acá, todas aquellas pequeñas repúblicas que durante la Guerra Fría eran objeto de roce permanente, y parece que alguien está interesado en que esto vuelva a ser así, ¿eh? Hoy una de ellas en particular ha sido noticia, pero estén atentos porque esto se va a poner bastante fluido. No es un pronóstico, es una evidencia de lo que hemos estado estudiando de estos temas. Y el Báltico, recuerden, por aquí tenía una salida muy cercana, nada menos que a San Petersburgo, la hermosísima San Petersburgo. Es una de las ciudades más bellas que he tenido el privilegio de visitar. Me tuve que mandar una cantidad de horas en el tren bala ruso, que es fantástico, para poder ver aquello donde anduvo Francisco de Miranda haciendo historia. Y se me cayeron las lágrimas. Justo en una playita donde las olas rompen suavemente, había una gigantesca estatua de Francisco de Miranda, con su capa volando al viento, desembarcando y a punto de sacar su sable. Bueno, volvamos a la realidad, pero no olvidemos nuestra historia, que es enorme, profunda, y somos la única república que cuando cruzó sus fronteras fue para darle la libertad a 7 naciones. Sepamos estar a la altura de esto. Volvamos al panorama internacional. Acontecimientos en pleno desarrollo y nos vamos al Báltico. Y sigue oliendo esto a roces de la época de la Guerra Fría, ¿no? Todas estas áreas que antes eran, de alguna manera, rígidamente armadas, controladas, supervisadas por tierra, mar y aire, parecen que vuelve. Por eso usábamos a los roces, ¿no? Por eso hablábamos de aquellos roces de capa tectónica. Todavía no tenemos un terremoto político, pero ciertamente esta zona que les señalaba en el mapa y que aquí la vemos ampliada, supone que lo que quedó de la Segunda Guerra todavía no encuentra la definición esperada. Cualquiera sea el caso, aquí hay acontecimientos en pleno desarrollo y los movimientos de blindados muestran los que quieren a su vez mostrar músculo. Ojo con estos gestos. Estados Unidos despliega tanques en Letonia para acercarse más a Rusia. No olvidemos Crimea tampoco, que no está allí, pero es un tema latente.
Estados Unidos ha desplegado nuevos tanques y vehículos blindados en el estado báltico de Letonia para reforzar las fuerzas de la OTAN y acercarse más a Rusia. Acá los están desembarcando. Según ha informado el diario británico Daily Mail, acompañados por la tercera brigada del ejército de Estados Unidos, 225 soldados, 15 tanques de combate del tipo M1A2 Abrams estaban allí haciendo demostración de músculo. Mientras tanto, en Atenas, la situación es otra. Los bomberos son ahora los que protestan en Atenas por condiciones laborales y frente al Parlamento, como ven, viejo edificio. Miles de bomberos uniformados con equipo de combate del fuego han salido a las calles de Atenas para protestar por sus condiciones laborales. No menos de 1000, algunos con equipo completo de rescate, se congregaron frente al Parlamento gritando «Queremos trabajos de verdad y ya». Λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωση της ένταξής μας στο μόνιμο προσωπικό, έρχονται να μας πούν ότι θα πρέπει να ρωτήσουμε την Τρόικα αν θα γίνει αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι απαράδεκτο. De acuerdo con los organizadores de esta manifestación, un tercio de empleos griegos están en riesgo debido a restricciones impuestas al sector público por los rescates internacionales que ha recibido Grecia. Es decir, por el paquetazo neoliberal que el jefe de gobierno aceptó. Y esto, desde luego, no ayuda a nada. Debemos formarnos para el trabajo, mantener a los ciudadanos griegos a salvo. No hay ningún marco legal que nos permita garantizar que vamos a tener trabajo. El gobierno debe dejar de burlarse de nuestros colegas, debe proceder de inmediato a que nuestros trabajos sean permanentes. Son gente especializada que se juega la vida, ¿no? Y aumentar el presupuesto para los bomberos. Esto es un tema de seguridad que afecta a todo el país. Bueno, las expresiones no dan lugar a dudas, ¿no? Crece la indignación. Miles de bomberos uniformados salieron a las calles de Atenas para protestar por sus condiciones laborales. Unos 1000, algunos con equipo completo de rescate, han congregado a la capital griega frente al Parlamento y la gente ha salido a manifestar por las mismas razones. El gobierno aceptó un rescate neoliberal y aquí están las consecuencias sociales. Los rescates neoliberales son a favor del capital, nunca a favor del trabajador. Muchos de ellos están contratados a corto plazo, siendo algo especializado y de riesgo, ¿no? Mientras que los contratos de 5 años de unos 4000 bomberos vencerán el jueves, según los organizadores. Los bomberos reclaman que se los incluya en una lista de exenciones de la congelación de contrataciones que exigen para otras fuerzas de seguridad. De acuerdo con los organizadores, un tercio de empleos griegos están en peligro de desaparecer debido a las restricciones impuestas, miren, esta dama, al sector público por los paquetes neoliberales de rescates internacionales que ha recibido Grecia, ¿no? Y este es el personaje, el inefable, de la ausencia de corbata. ¿Recuerdan que estuvimos con él en algún momento? Y unos días que se supone que debemos integrarnos en el programa permanente de personal, los bomberos dicen, mientras el gobierno habla, vienen y nos dicen que es inaceptable. El viernes se supone que debemos reformarnos de nuestra actitud de protesta, ir a trabajar para mantener a los ciudadanos griegos a salvo, pero no hay ningún marco legal que nos garantice que vamos a ir a trabajar y recibiremos al menos una elemental y adecuada recompensa. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών συνεπειών της κρίσης. El aspecto humanitario también es muy importante para nosotros porque hay griegos étnicos que viven en los territorios en los que se están produciendo los conflictos a los que hoy hacemos frente. En cuanto a la situación política de la región, Grecia está siguiendo atentamente la evolución de los acontecimientos. El encuentro con el primer ministro fue muy importante para mí. Vi las bases comunes que nos pueden unir y que nos pueden ayudar a resolver los problemas dolorosos de nuestros países. Y espero con interés la reunión de mañana con el presidente de Ucrania, donde continuaremos discutiendo todas las cuestiones que se plantearon hoy. Tsipras dice que está preocupado por el aumento de tensiones en el este de Ucrania, donde se sigue luchando. Expresó esto al recibir al delegado. Ucrania y Rusia se culpan mutuamente por el reciente recrudecimiento de los combates en el este de Ucrania, que provocó el mayor número de víctimas esta semana. Esta imagen es tremenda de la Segunda Guerra, ¿no? Porque esto es el campo de concentración de Buchenwald. Estamos en Weimar, en Alemania.
Y además del memorial Buchenwald, Ricola Gunnar Leutenau ha salido a declarar. ¿Por qué es noticia esto? Muchas medidas de seguridad, como se habrán dado cuenta, ¿no? Porque la realeza holandesa visita Buchenwald, antiguo campo de concentración nazi. La monarca, como ustedes sabrán, que enamoró al monarca holandés, es de origen argentino, Máxima. La pareja real holandesa del rey Wilhelm Alexander y la reina Máxima visitaron el campo de concentración de Buchenwald, cerca de Weimar, y pusieron rosas blancas en memoria de los que murieron allí. El portavoz conmemorativo de Buchenwald, Ricola Gunnar Leutenau, dijo que el rey Wilhelm Alexander había visitado el sitio conmemorativo de Auschwitz muchas veces, y su padre lo había llevado así específicamente para aprender sobre la historia alemana y la necesidad de rendir cuentas ante la historia. Entre los encarcelados en Buchenwald había 3.000 holandeses, entre ellos 300 rehenes. Estos incluyeron al político Willem Drees, que pasaría a ser primer ministro, y miembros de la corte real holandesa con los lazos cercanos a la familia del rey Wilhelm Alexander. Los secretarios privados que trabajaban para su abuela y su abuelo también estaban entre los rehenes. El campo de concentración de Buchenwald se creó en 1937. Fue liberado por los aliados el 11 de abril de 1945. Los registros del campamento indican que cerca de 240.000 prisioneros se mantuvieron allí a lo largo de la existencia de ese campo. Dramático esto. Y los crematorios, desde luego, ¿no? La pareja real está genuinamente interesada. Y esta no es ni remotamente la primera visita que hacen a Buchenwald. Más de 3.000 holandeses fueron encarcelados en el campo de concentración de Buchenwald. Y en realidad hay un vínculo muy intenso de la Casa Real holandesa, como dijimos, ya que había 300 rehenes holandeses. Entre los rehenes estaba el presidente del entonces Partido Socialdemócrata, que luego se convirtió en primer ministro, Willem Drees. Pero también fue miembro de la Corte Real. Flores en esta lápida conmemorativa. Entre ellos estaban incluso el secretario privado de la abuela de la familia real, Wilhelm Alexander, y el secretario privado de su abuelo. In der Tat sehr interessiert. Wilhelm Alexander ist ja schon mehrmals La pareja real está genuinamente interesada. Wilhelm Alexander ha visitado muchas veces el monumento conmemorativo de Auschwitz. Y su padre se ha propuesto ir con él para hablar sobre la historia alemana y la rendición de cuentas de la historia alemana. Cooperación con los Países Bajos está trabajando aquí en este sitio conmemorativo. Tienen proyectos de los datos que miran a revisar y afianzar la historia holandesa en este sitio conmemorativo europeo. Über 3.000 Niederländer sind in Konzentrationslager. Más de 3.000 holandeses fueron encarcelados en el campo de concentración de Buchenwald, y en realidad hay un vínculo muy intenso con la Casa Real holandesa. Y entre los rehenes holandeses estaba el presidente del Partido Socialdemócrata, que luego fue primer ministro, Willem Drees, porque sobrevivió, pero también miembros de la Corte Real, como el secretario privado de la abuela de Wilhelm Alexander y el secretario privado de su abuelo. Wilhelm Alexander und auch der Privatsekretär seines Großvaters. Zum einen eben unsere Arbeit mit internationalen Fragen. Viele Fragen. El hecho de ser de la familia real no salvó ni a sus propios familiares y allegados de esto en la Segunda Guerra. Rosas blancas, dejados por él y Máxima, su esposa de la realeza ahora, nacida en Argentina. En Berlín, Tabaré Vázquez anda por allá, bandera uruguaya en el protocolo, presidente de la República Oriental de Uruguay.
Importante, muy importante, guardia de honor y alfombra roja para el presidente de la República Oriental del Uruguay. Esto es un protocolo solo para las grandes ocasiones, ¿eh? Himno de la República Oriental del Uruguay. Al fondo se veía la cúpula del Parlamento. Salesiano Tabaré Vázquez, ¿eh? Y luego, la bilateral, rueda de prensa, se le dio una especial importancia a la visita del mandatario uruguayo. Su esposa, de hecho, se llama María Auxiliadora. Traducción, y dice Angela Merkel: por supuesto, como la Unión Europea, si tal vez no avanzamos o solo avanzamos con lentitud en el progreso, tendremos que ver con los Estados Unidos y entonces tendremos que negociar otros acuerdos rápidamente. Están negociados con India, están negociados con Australia, estamos negociando con el Mercosur. Son todas las áreas en las que podemos concentrarnos. Primero necesitamos saber cómo vamos a seguir con la nueva administración estadounidense. Tirito por elevación, ¿no? A Trump. La cuestión del libre comercio durante la presidencia alemana del G20, donde seremos anfitriones de la Organización Mundial de Comercio en la reunión del G20, y luego podremos ver dónde están las prioridades del nuevo gobierno estadounidense. Otro tirito. Wir werden die Welthandelsorganisation zu Gast haben bei dem G20-Treffen und dann werden wir auch klarer sehen können, wo die Prioritäten der neuen amerikanischen Administration liegen. Y Angela Merkel dice luego: también acordamos que Uruguay es el motor de los acuerdos de libre comercio en el mundo y que a través del cambio de presidencia en Argentina y Uruguay tenemos una mejor oportunidad de hacer campaña para el Mercosur. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sich für Mercosur einzusetzen, Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Uruguay hatte lange Jahre oportunidad de que podamos promover el libre comercio con Europa, así que espero que podamos seguir adelante con las conversaciones del Mercosur en Bruselas. Y luego dijo: señor presidente, quisiera darle las gracias por venir aquí desde el otro lado del mundo, desde el verano directamente al invierno. Me gustaría darle la bienvenida una vez más de lo más profundo de mi corazón y promover las relaciones germano-uruguayas. Ganz herzlich und glaube, dass unser Besuch oder Ihr Besuch hier die deutsch-uruguayischen Beziehungen wirklich voranbringen kann. Tabaré Vázquez, a su vez, emocionado por la estupenda declaraciones de la jefa de gobierno. No compartimos la idea de discriminar poblaciones por razones étnicas, religiosas. No compartimos que se generen separaciones o discriminaciones por razones de opción sexual. Creemos en la paz, en la fraternidad, en el diálogo fraterno entre los países, en la búsqueda pacífica de soluciones. Por eso nos preocupa realmente algunas actitudes que desde el gobierno de Estados Unidos su presidente está llevando adelante. Y creo que en esta realidad internacional que tenemos, buscar caminos de encuentro y acercamiento es fundamental. Y hacerlo desde nuestros países con la Unión Europea es de capital importancia. Deseamos como uruguayos fervientemente que estos caminos de cooperación se abran y que podamos finalmente firmar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y avanzar en ese camino de apertura y un mejor relacionamiento internacional.
Angela Merkel dijo, si no nos entendemos con Estados Unidos, la Unión Europea debe hacerlo con otros. Ha subrayado que la Unión Europea ha negociado con Japón, con la India, con Australia, con el Mercado Común, Mercosur, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Ha abogado históricamente por el derribo de barreras y la eliminación de trabas comerciales que entorpecen y dificultan el libre tránsito de bienes en aras de fomentar una arquitectura comercial mundial justa, equitativa y equilibrada. Y hoy reafirmamos más que nunca estos principios, convencidos que el diálogo y la cooperación económica entre los países es el camino adecuado para construir un ambiente global de desarrollo inclusivo y sostenible. De acuerdo con la titular alemana, Uruguay está destinado a ser un motor en las negociaciones entre Bruselas y el grupo de países integrados en el Mercosur. El presidente uruguayo ha destacado que su país está interesado en eliminar las barreras y trabas comerciales y hablar de libre tránsito. Washington. Los republicanos silencian a la senadora demócrata y le impiden leer una carta. Mitch McConnell, el senador, ha impugnado los motivos y la conducta de nuestro colega de Alabama, como lo advirtió el presidente. El senador Warren dijo: el Senado en sesión ha aprovechado el poder impresionante de su cargo para frenar el libre ejercicio del voto de los ciudadanos negros. Llamo al senador para ordenar, bajo las provisiones de la regla 19. ¿Qué pasó aquí? Que los republicanos silencian a la senadora demócrata y le impiden leer una carta. Votaron en la noche para poner fin a la lectura que hizo Warren, una carta escrita hace 30 años por la viuda de Martin Luther King, quien había criticado al senador Jeff Sessions por su historial contra los derechos civiles. Warren, una favorita de la izquierda, generó una oleada de apoyo en Facebook. Mientras tanto, los temas como la energía siguen siendo noticia a nivel internacional. El director general de negociación de la empresa estatal cubana de petróleo, CUPET, Pedro Sorzano, daba hoy declaraciones. Y Cuba busca de alguna manera una cumbre petrolera en Cuba que reúne ejecutivos de 70 empresas extranjeras. Tremendo logro. Con la situación de los precios no atrae la inversión en el sector petrolero. Y nosotros lo que tenemos que buscar es que ganen confianza en Cuba Petróleo para futuros negocios petroleros. Pedro Sorzano hablaba. Y el presidente adjunto de la exploración para Sherritt International Oil and Gas and Power, Curtis Everett, decía: Cuba ha estado promoviendo sus bloques costa afuera por varios años, por lo que este es un buen momento para hacerlo, especialmente con el deshielo de las relaciones con Estados Unidos desde 2015 a 2016, por lo que están abiertos para los negocios y les gustaría ver las inversiones, por lo que es un buen momento para que las empresas extranjeras vengan por acá y echen un vistazo. El representante de la compañía de perforación en La Habana, Hong Chiang-song, dijo: se habla de la CNPC. La presencia de compañías estadounidenses u otras compañías beneficiará enormemente al desarrollo del sector petrolero en Cuba, ya que hay muchas áreas que todavía están sin explotar y en las que tenemos mucha esperanza. En suma, cumbre petrolera en Cuba que reúne a ejecutivos de 70 empresas extranjeras. En la cita se dan a conocer numerosas oportunidades de inversión extranjera en la industria cubana de hidrocarburos, proyectos de exploración y producción. Con todo el respeto que merece el presidente Rajoy, América Latina no quiere ni requiere de interlocutores. Son tiempos distintos, son tiempos de soberanía. ¿Quién lo dice? El extraordinario compañero Evo Morales. Pone en su lugar al impertinente Rajoy. Morales responde a Rajoy: América Latina no necesita que usted sea el interlocutor. Esta es una época en que se llevaba mejor, ¿no? No hicieron nada de archivo. Evo Morales dice al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que América Latina, con todo el respeto que se merece el presidente Rajoy, no requiere de interlocutores. Ha escrito Morales en su cuenta Twitter, como vimos.
El presidente boliviano ha añadido que los tiempos actuales en los que vive el continente sudamericano son ya diferentes del pasado. Son tiempos diferentes, distintos, tiempos de soberanía. Sus declaraciones han tenido lugar después que Rajoy y el presidente estadounidense Donald Trump mantuvieron una primera conversación telefónica de 15 minutos desde que el conservador llegó a la Casa Blanca. Durante la conversación ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y la seguridad y la economía. Y el jefe del Ejecutivo español transmitió a Trump que España, con un gobierno estable y una economía que crece al 3%, está en las mejores condiciones para ser un interlocutor de Estados Unidos en América Latina, también en el norte de África, en el Oriente Medio, en Europa. Se ofreció ahí, ¿no? Muy ofrecido. ¿Quién le autorizó a hablar por América Latina? A Rajoy. Nada menos que a Rajoy. Sin embargo, comunicado sobre dicho diálogo enviado por el Palacio de la Moncloa, revela si hablaron sobre el polémico decreto firmado recientemente por el mandatario, ¿no? Evo Morales dijo: con todo respeto que merece el presidente Rajoy, América Latina no requiere de interlocutores, son tiempos distintos, son tiempos de soberanía. ¿Habrá entendido Rajoy? Ese muro de vergüenza no puede contar con sus aliados como el muro del silencio del gobierno de Mariano Rajoy, ha dicho Underhill. Bueno, esto se va a poner interesante, ¿no? Primero porque el compañero Evo Morales, lo digo así porque desde la primera, él ve nuestro programa. Saludos, señor presidente, estamos orgullosos de su posición. Y de la primera vez que nos vimos me dijo: compañero Walter, usted me permite que le llame compañero. Así es, Evo. Dije: compañero, honradísimo. Y así ha fluido la comunicación. Estamos orgullosos de usted, compañero Evo. Y así es que se habla. No quiero catalogarlo todavía, un Trump, que ya sabemos quién es y los antecedentes que tiene, se aboga que va a liderar el continente, todas estas naciones independientes y soberanas, y Rajoy, del derrotado imperio español aquí, con sus antecedentes, va a venir a decir que él puede representarnos a nosotros ante Trump. Como decimos en coloquial venezolano, se juntaron dos mochos para rascarse. No voy a hacer el gesto que me sale de la mano porque... Pero en fin, lo importante de esto es que, como de costumbre, solidario, defensor de la soberanía, con el sano orgullo de quien no tiene nada que esconder ni ha barrido nada bajo la alfombra, el compañero Evo lo ha puesto en su lugar. Bravo, compañero Evo. Bueno, donde quiera que se encuentren, aquí termina en Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, porque yo comencé allá en el Cerro Marín, en La Charneca. Por cierto, respeto lo que los pobladores de La Charneca, ese barrio popular que tantas veces recorrí diariamente para ir a trabajar allá a TVN5, la vieja TVN5, pionera TVN5, me han dicho: no nos diga Cerro Marín, estamos orgullosos de ser La Charneca, y usted que ha recorrido todos los cerros y los barrios, cuando era reportero, lo sabemos muy bien, nos gusta que los diga así, La Charneca. Bueno, mi saludo a todos ellos. Allá comenzamos. Fuimos el primer país, y me tocó el honor de ser el primer kamikaze que bajó el primer servicio diario satélite que llegaba a Venezuela. Estamos hablando de la década del 70, comienzo de la década del 70. Salía de Prados del Rey con Eurovisión y llegaba a nuestra flamante Camatagua. Y había que tener coraje y estudiar mucho, porque nos mandaban por teletipo a las 10 de la mañana a un programa, y a las 2 de la tarde, hora en que el ama de casa descansaba, el personal de servicio descansaba, y que solo se veían culebrones, este suicida se lanzó a hacer un programa de política internacional, y resultó que rompimos todo el rating, como lo rompemos ahora, gracias a Dios y a ustedes, por su solidaridad, y fue la primera vez que el canal oficial ganó el Premio Nacional de Periodismo. Entonces, eso es parte de la historia de la televisión, y son cosas que a veces no se saben, porque la farándula es una cosa y el periodismo es otra, ¿no? Con todo respeto, además. Y en este caso, queríamos dejar testimonio de eso y del agradecimiento, incluso de aquellos que llaman segunda vez que hacen un hermosísimo mural ahí cerca de las Tres Gracias sobre mi persona. Vamos a tratar de hacerle justicia de eso. Antes habían hecho en el centro, cerca de la Plaza Bolívar, otro hermosísimo. Y como el arte del mural es absolutamente popular, y hay verdaderos artistas, ¿no? Acá en los corredores de este canal hay en este momento expresiones de muralismo que hay que sacarse
las ganas de saludarla. Y quiero agradecer a los que por segunda vez hacen un gigantesco mural sobre mi persona. Eso significa que de alguna manera este trabajo ha entrado en el corazón del pueblo. Trataremos de alguna manera de hacerle justicia. Como quiera que sea, esto es Venezolana de Televisión. Dossier se origina en Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana. Antes TVN5, en La Charneca. Yo me paraba a las 3 de la mañana, 3:30, bañado, afeitado, a las 4 rogar que un taximetrista entendiera que allá en La Charneca había un canal de televisión. Entraba a las 4 y salía a las 6 de la tarde. Nadie nos regaló nada, ¿no? Pero tampoco vamos a regalar nada a quien no se lo merezca. Por otro lado, mi agradecimiento a los muralistas y trataremos de alguna manera de hacerles justicia. Donde quiera que se encuentren, aquí termina este dossier, originado en Venezolana de Televisión. Si usted lo ve por Telesur, no mande correos a Telesur, mándelo a Venezolana de Televisión, porque si no, no me llegan a mis manos. Ese es otro canal. Y en lo que respecta a mi persona, agradecidísimo por todas las muestras de solidaridad que hemos recibido. Y sobre todo, quiero decirles que ese es nuestro deber ser. Así que no hay ningún mérito especial. Esto es hacer lo que uno sabe hacer de la mejor manera posible, con responsabilidad social. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, canal 8 en Venezuela, no es Telesur, ese es otro canal hermano, que le damos la autorización bajo ciertas condiciones para que lo reproduzcan. Ya veremos. Pero desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza este dossier y les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo y también realizador de la escenografía, de la época en que los productores éramos productores integrales. Fuimos los primeros en poner de pie al presentador. Ahora todo el mundo está de pie. Muy lindo. Hasta en la China están de pie. Donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.